El consenso entre los expertos sobre el origen de Cristóbal Colón es que nació en la República de Génova. Las teorías alternativas sobre su origen han sido generalmente rechazadas por los principales expertos. Estas teorías secundarias afirman que el origen de Cristóbal Colón es un enigma sobre el que no existe unanimidad entre historiadores e investigadores, entre otras razones por la confusión y pérdida de documentación referente a sus orígenes y ascendencia. Además, su propio hijo, Hernando Colón, en su historia del almirante don Cristóbal Colón oscureció aún más su lugar de nacimiento afirmando que su progenitor no quería que fuesen conocidos su origen y patria. Por esta, entre otras razones, han surgido múltiples teorías sobre el lugar de nacimiento de Colón. Aunque existe un fehaciente testamento en donde Hernando Colón asevera que su padre era genovés, hijo de Cristóbal Colón, genovés, primero almirante que descubrió las Indias. La tesis apoyada mayoritariamente mantiene que Cristóforo Colombo nació el año 1451 en Savona, en la República de Génova. Sus padres serían Domenico Colombo, maestro tejedor y luego comerciante, y Susana Fontanarosa. De los 5 hijos del matrimonio, 2, Cristóforo y Bartolomeo, tuvieron pronto vocación marinera. El tercero fue Giacomo, que aprendió el oficio de tejedor. Respecto a los 2 restantes, Giovanni murió joven y la única mujer no dejó rastro. Es difícil estimar en qué momento nació el proyecto de Cristóbal Colón de llegar a Zipango, el moderno Japón, y a las tierras del Gran Khan navegando hacia Occidente, pero puede fecharse después de su matrimonio y antes de 1481. Probablemente tuvo conocimientos de los informes del matemático y médico florentino Paolo dal Pozzo Toscanelli. En 1476, viajando rumbo a Inglaterra, la nave de Cristóbal Colón naufragó en una batalla entre mercantes genoveses y el corsario Casenove, también denominado Colón el Viejo. Se salvó a nado y alcanzó las costas del Algarve. Entre 1483 y 1485 Cristóbal Colón ofreció por primera vez su proyecto al rey Juan II de Portugal, el cual tras consultar con 3 expertos en cosmografía finalmente desestimó la empresa. Sin embargo, el monarca portugués no quiso que se cerraran totalmente las puertas para futuras negociaciones y posiblemente concediese mayor veracidad al proyecto colombino que el que le dio la Junta Examinadora. Hernando Colón escribió en su historia del almirante que Juan II envió secretamente una carabela siguiendo el rumbo que Colón había indicado, pero regresó sin haber conseguido llegar a ninguna tierra nueva. Cristóbal Colón realizó un total de 4 viajes a lo que hoy se conoce como América. En el primer viaje zarpó del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 y, pasando por las Islas Canarias, donde estuvo desde el 9 de agosto al 6 de septiembre, llegó a las Indias al descubrir las Islas Bahamas el 12 de octubre y posteriormente también las Islas La Española, actual Santo Domingo, y Cuba. Volvió de La Española el 4 de enero, llegando a Lisboa el 4 de marzo y a Palos el 15 de marzo de 1493. En el segundo viaje partió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493, saliendo de Hierro el 13 de octubre y llegando a la isla Guadalupe el 4 de noviembre, descubriendo y explorando Puerto Rico y Jamaica. Regresó a Cádiz el 11 de junio de 1496. En el tercer viaje zarpó el 30 de mayo de 1498, desde Sanlúcar de Barrameda, haciendo escala en Cabo Verde, de donde zarpó el 4 de julio, y llegó el 31 de julio a la isla Trinidad. Exploró la costa de Venezuela. El 27 de agosto llegó Francisco de Bobadilla, quien, con poderes de los reyes, encarceló en un barco a los 3 hermanos Colón el 15 de septiembre y los envió encadenados a la península a mediados de octubre, llegando a Cádiz el 25 de noviembre de 1500. En el cuarto viaje, salió de Sevilla el 3 de abril de 1502. Y llegó a La Española el 29 de junio. El 17 de julio desembarcó en la actual Honduras y volvió el 11 de septiembre desde Santo Domingo, llegando el 7 de noviembre a Sanlúcar de Barrameda. Finalizados todos los preparativos, la expedición de Cristóbal Colón salió del puerto de Palos de la Frontera, ubicado en Huelva, el 3 de agosto de 1492, con las carabelas La Pinta y La Niña, y con la nao Santa María y con una tripulación de unos 90 hombres. En diversas pinturas y otras obras artísticas se ha reflejado la presencia de algún sacerdote o religioso, sin embargo en esta primera expedición no viajó ningún clérigo entre la tripulación. Estuvo en las Islas Canarias hasta el 6 de septiembre, concretamente en La Gomera, visitando a Beatriz de Bobadilla y Osorio, gobernadora de la isla, y en Gran Canaria, arreglando el timón de La Pinta y sustituyendo sus velas triangulares originales por unas cuadradas, lo que la convirtió en la carabela más rápida de la flotilla.
Rumbo hacia el incierto oeste, la expedición no resultó fácil para nadie y durante la misma hubo varios conatos de motines. Entre el 13 y el 17 de septiembre experimentaron el efecto de la declinación magnética. El 22 de septiembre envió Colón su carta de navegación a Pinzón. La noche del 6 al 7 de octubre se produjo un intento de motín en la Santa María que fue sofocado con la ayuda de los Pinzón. Sin embargo, entre el 9 de octubre y 10 de octubre el descontento se extendió al resto de la expedición, tomando los capitanes la determinación de que se volverían en el plazo de 3 días de no divisar tierra. El 12 de octubre, cuando la tripulación ya estaba inquieta por la larga travesía sin llegar a ninguna parte, el grumete Rodrigo de Triana dio el famoso grito de «Tierra a la vista». Sobre este episodio también existe controversia entre los historiadores, ya que los reyes habían ofrecido 10.000 maravedís al primero que avistara tierra. Sin embargo, este premio lo recibió Colón, quien, según ese diario de a bordo, habría visto lumbre unas horas antes que Rodrigo de Triana. Llegaron a una isla llamada Guanaani, a la que rebautizó como San Salvador, en el archipiélago de las Bahamas. Colón creyó cumplir con su ansiada meta de llegar a las Indias de las Especias navegando por la mar Océano con rumbo oeste. No fue consciente de que había arribado a un continente distinto. Después del 12 de octubre, Colón recorrió otras islas de las Bahamas hacia el sur hasta llegar a las islas de Cuba y la Española, actual Haití. En las orillas de esta, el 25 de diciembre de 1492, se hundió la nao capitana, la Santa María. Sus restos fueron usados para construir el Fuerte de la Navidad, el primer poblado español en América. Las dos carabelas, al mando del almirante, regresaron a España. En el viaje de regreso sufrieron una fuerte tempestad que estuvo a punto de hacer naufragar las embarcaciones. En tan difícil trance, Cristóbal Colón decidió echar en suerte la promesa de peregrinar en romería al monasterio de Santa Clara, como acción de gracias por superar tan difícil situación, voto colombino. Las naves se separaron, llegando la Pinta en primer lugar a Bayona, el 1 de marzo de 1493 y la Niña hizo lo propio llegando el 4 de marzo a Lisboa. El 9 de marzo, Colón se entrevistó con el rey de Portugal para convencerle de que la expedición no interfería con sus propiedades atlánticas. Y después partió para Andalucía. Finalmente, el 15 de marzo arribaron al puerto de Palos ambas naves con una diferencia de pocas horas una de otra. La Niña regresó al puerto de la Ribera. Cristóbal Colón pasó la primera noche de vigilia, junto a la tripulación de la Niña, en la iglesia de Santa Clara, cumpliendo la promesa o voto colombino realizado en alta mar. A los pocos días falleció Martín Alonso Pinzón, el principal socio de Colón en este viaje, que fue enterrado probablemente en la Rábida, según era su voluntad. Tanto Pinzón como Colón enviaron noticias de su llegada a los reyes, que se encontraban en Barcelona 194. En esta ciudad apareció impresa, probablemente a principios de abril, una carta de Colón anunciando el descubrimiento dirigida a Luis de Santángel 195 fechada a 15 de febrero, cuando todavía estaban en alta mar. Unas semanas más tarde se imprimió en Roma una carta muy similar, dirigida al tesorero Gabriel, o Rafael, Sánchez y traducida al latín por Leandro de Cozco. Esta obra se difundió rápidamente por toda Europa y fue traducida al italiano y al alemán. Escudo de armas concedido por los Reyes Católicos a Cristóbal Colón. En abril de 1493, Colón fue recibido por los Reyes Católicos en el monasterio de San Jerónimo de la Murtra, cerca de Barcelona, donde explicó su llegada por el oeste a lo que él creía era la India. Varios años después los europeos irían dándose cuenta de que las tierras a las que había llegado Colón no estaban conectadas por tierra con Asia, sino que formaban un continente distinto, al que a partir de 1507 se le empezaría a llamar América. El 19 de mayo de 1506, un día antes de su muerte en Valladolid, Cristóbal Colón redactó su testamento ante Pedro de Hinoxedo, escribano de Cámara de los Reyes Católicos. Dejó como testamentarios y cumplidores de su última voluntad a su hijo Diego Colón, a su hermano Bartolomé Colón y a Juan de Porras, tesorero de Vizcaya. En ese documento aparece citado como almirante, virrey y gobernador de las islas y tierra firme de las Indias descubiertas y por descubrir, de donde se entiende que tiene dos hijos, Diego y Fernando, y que el heredero es el primogénito, según la costumbre al uso. Cita también en el testamento la poca cantidad, un cuento, millón, de maravedíes que los Reyes Católicos pusieron para la empresa del descubrimiento, debiendo él mismo poner una cantidad para el viaje. Manifiesta asimismo que doña Beatriz es la madre de Fernando, lo que atestigua que nunca se casaron.
Tras su muerte, su cuerpo fue tratado con un proceso llamado descarnación, mediante el cual se quitó toda la carne de los huesos. Se le enterró inicialmente en el convento de San Francisco, Valladolid, y, posteriormente, sus restos fueron trasladados a la capilla de Santa Ana del monasterio de la Cartuja en Sevilla en 1509. Se encargó del traslado el mercader florentino Simón Verde, amigo de la familia. Por deseo de su hijo Diego, los restos fueron mudados de nuevo en 1542, esta vez a Santo Domingo, permaneciendo allí por más de 2 siglos. Tras la conquista de la isla de Santo Domingo en 1795 por los franceses, se trasladaron otra vez a La Habana y, tras la Guerra de Independencia cubana en 1898, sus restos fueron trasladados a bordo del crucero Conde de Benavito hasta Cádiz y desde allí hasta Sevilla por el aviso Giralda con destino a la Catedral de Sevilla, donde reposan en un suntuoso catafalco.